Muy buenas tardes, qué bueno que estemos otra vez acá. Este viernes 5 de junio es un motivo de encuentro para las personas que pertenecen a SOFIME. Esta es la oportunidad de realizar nuestros GPS manuales. Gracias al tiempo de casa podemos dedicar este tiempo para reencontrarnos y para aprender un poquitico más sobre cómo mejorar nuestro bienestar. En este momento, entonces, quisiera que alguien saludara, nos dijera cómo está, si leyó el tema de hoy, si le interesó asistir hoy al GPS por el tema de hoy o si por el contrario solo nos quiere contar cómo la ha pasado en su semana. Puede abrir el micrófono quien quiera. Cecilia de pronto nos quiere saludar hoy. Bueno, entonces empezamos un poquitico silenciosos durante este GPS, pero mientras que vamos desarrollando la actividad, vamos a ir encontrando nuevos motivos para que nos escuchemos y para escuchar a otros. El tema de hoy es rehabilitación basada en comunidad y ASOBIME. Entonces, les quisiera preguntar si alguno de ustedes ha escuchado el término o recuerda haberlo escuchado en alguna noticia de televisión o incluso acá en los GPS, si el término se le hace familiar. Entonces, rehabilitación basada en comunidad, si el tema se les hace el término o a qué les suena o de qué creen que se trata, rehabilitación basada en comunidad. Les cuento que lo hemos estado manejando durante los últimos GPS, especialmente desde que estamos hablando de sistemas de apoyos y la manera de, de empezar a pensarlos y a realizarlos para nuestra vida. Entonces, eh, si nadie quiere compartir por ahora, porque yo sé que es por ahora, porque el tema de hoy va a estar lleno de espacios para compartir, entonces voy a empezar con la presentación. Por favor, me dicen si tienen acceso a mi pantalla compartida. Mm, Entonces, el tema de hoy es rehabilitación basada en comunidad. Si alguien No, no la tiene pantalla acceso a no la puede. pantalla, por favor, lo abre. No te escuché, Juan Ramiro. Ya se ve la pantalla. Ya se ve listo. Entonces, mm, hoy vamos a hablar de rehabilitación basada en comunidad. Dice, las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Entonces, con esto iniciamos el tema de hoy. Sucede que durante la tarde de hoy vamos a hacer un pequeño jueguito que nos va a servir de reflexión. ¿En qué consiste el juego? Que cada vez que leamos la palabra rehabilitación basada en comunidad, la vamos a cambiar por ASOBIME. Vuelvo a decir las reglas del juego. Cada vez que hablamos de rehabilitación basada en comunidad, la vamos a cambiar por ASOBIME. Entonces voy a volver a leer esta primera diapositiva que dice ASOBIME. Las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Entonces, con este pequeño abrebocas, vamos a mirar qué reflexiones tenemos para hoy. Yo creo que hay alguien en el chat que quería participar. Dice Santiago Arroyave, yo creo que rehabilitación es una palabra muy bonita porque muestra cómo una persona renace de la ceniza. Bueno, si Santiago quiere utilizar el micrófono, ampliarnos un poquitico más esa reflexión tan bonita, entonces voy a hacer el mismo cambio que les propuse durante la actividad de hoy en la presentación de las diapositivas y voy a leer el texto de Santiago con el cambio que les propuse del juego. Dice, yo creo que en Asobime
es una palabra muy bonita porque muestra cómo una persona renace de las cenizas. Entonces estamos viendo cómo perfectamente podemos cambiar rehabilitación basada en comunidad por la palabra ASOBIME. Vamos a ver a Julia Gredo cómo le parece este juego que vamos a hacer y esta primera cambio que hicimos, como si les suena, si no les suena, si eso no tiene nada que ver con ASOBIME. Cuéntenos, Julia, a ver cómo le parece. No, claro que me parece súper bien, porque eso es lo que hemos estado haciendo también en estos acompañamientos en este tiempo, todos los días. Yo no diría que rehabilitación, no sé, la palabra no me suena como muy adecuada. No sé, estoy pensando cuál sería el otro término, no sé, acompañamiento, fortalecimiento, ayuda, pero rehabilitación, no sé, al final de pronto a ver si sigo con el mismo pensamiento. Gracias. Julia, yo creo que usted vio la presentación que Juan Ramiro y yo preparamos porque dijiste tres palabras que son claves durante el tema de hoy. Ayuda, acompañamiento y fortalecimiento. Escuchamos a Juan Ramiro. Bueno, no, yo estoy, digamos, de acuerdo con Santiago y creo que con lo que voy a decir de pronto Julia puede, digamos, retomar el significado del término. Re significa volver, ¿cierto? Y habilitación es habilidad, ¿cierto? Entonces, cuando tú hablas de rehabilitación, generalmente tiene una connotación negativa porque proviene de personas que han perdido, ¿cierto? Han perdido muchas cosas, han perdido su capacidad cognitiva, han perdido muchas cosas, pues, su temperamento, han salido de la sociedad porque cometieron algún crimen, se sienten culpables, cualquier tipo de cosas de estas, ¿cierto? Pero cuando tú hablas de habilitación, es cuando a ti te cogen y te dan la posibilidad de volver a ser hábil, ¿cierto? Es traer todas las cosas que has perdido y volverlas a tener de nuevo, ¿cierto? O sea, tu capacidad cognitiva, tu capacidad de pensar, tu capacidad de sentir, tu capacidad de volverte a querer, tu capacidad, ¿cierto? De todas tus habilidades. Eso significa rehabilitación. En ese sentido, estoy más de acuerdo con Santiago que con Julia, y me gusta mucho esa palabra porque es eso, ¿cierto? Es como un renacer, ¿cierto? A eso me le pego yo un poquito. Gracias, Claudio. Y gracias, Julio y Santiago. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Entonces vamos a continuar con la presentación de las diapositivas. Voy a hacer un ensayo esta vez. Voy a compartir pantalla. Por favor, miran que estoy compartiendo pantalla. Y no, me voy a devolver. Me voy a devolver. Listo, estoy compartiendo pantalla. Listo, entonces vamos a mirar las diapositivas y vamos a observar que en las diapositivas hay 4 personajes. Vamos a mirar las características de cada uno de esos personajes. Quien quiera abre el micrófono y nos describe entonces los personajes que ve acá en esta diapositiva. Abrimos el micrófono, a ver quién quiere participar.
qué características tienen estos 4 personajes, por qué sería Vemos, que lo escogimos para hoy. Te escuchamos. vemos a una persona que anda en silla de ruedas y con un bastón a otra persona. Entonces vemos a dos personas que tienen algún tipo de deficiencia, ¿cierto? Entonces tiene una de deficiencia motriz y otra de deficiencia visual, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. ¿Y cuántas, qué expresión tienen estas 4 personitas? ¿Están aburridas, están enojadas, están perdidas, embolatadas, distraídas o qué emoción se les puede detectar a estas 4 personitas? Dice Santiago Arroyave, yo creo que Asobi me ha ayudado, se me fue. Yo creo que Asobi ha ayudado a muchas personas a rehabilitarse, pero los que se han rehabilitado han tenido que dedicar mucho tiempo y esfuerzo y han tenido que pasar por muchos altibajos para recuperarse. Y dice Julia Gredo que están sonrientes y alegres. Muy bien, entonces ya nos quedamos con la imagen de que hay 4 personitas, 2 niños, 2 niñas, están sonrientes, hay una niña que parece que tiene dificultades para ver, entonces la niña de silla de ruedas la está ayudando y el chico de camisa roja también la está ayudando. Bueno, entonces esto es muy importante para lo que vamos a ver hoy. Les cuento que rehabilitación basada en comunidad es una propuesta a nivel mundial. Esta propuesta tiene sus inicios en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial muchas personas quedaron en condición de discapacidad, sobre todo los soldados que participaron en la guerra y los que no participaron en la guerra, pues por los problemas de alimentación o por haber sido prisioneros o por las consecuencias psicológicas, quedaron con discapacidades psicosociales o sensoriales o físicas o de movimiento. Esas son las 4 discapacidades. Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial hubo que hacer una implementación de muchas acciones a nivel mundial para estas personas que quedaron con estas discapacidades. Eso fue en el 1945. Luego, en 1978, la Organización Mundial de la Salud hizo la declaración de Alma Ata, que habla sobre el tratamiento, el cuidado de las personas con discapacidad. En el 2003 se hizo la revisión de la rehabilitación basada en comunidad con la Organización Internacional del Trabajo y con la UNESCO. Entonces vamos ubicándonos, esto de rehabilitación basada en comunidad, toda la historia que tiene. En el 2005 se dijo que se iban a promover y a fortalecer la rehabilitación basada en comunidad. En el 2012 salieron las guías de la rehabilitación basada en comunidad, que hoy vamos a hablar de eso, y actualmente en 90 países practicamos, por eso lo coloqué en plural, lo personalicé, practicamos rehabilitación basada en comunidad. ¡Ay! Se me olvidó. En el 2020 en Asobime practicamos todo este proceso del tratamiento, del manejo, del cuidado, como decía Julia, del fortalecimiento, de la ayuda, del acompañamiento a las personas con discapacidad. En el caso de Asobime, personas con discapacidad psicosocial. ¿Qué les quería yo contar hoy? Hoy les estoy contando una de las mayores avances, de los mayores pasos, de los mayores logros que hizo Asobime, que fue más o menos en el 2015, que Alejandro Lobo encontró estas guías, estas 7 guías de rehabilitación basada en comunidad, y entonces desde el 2015 es que Asobime hace ese giro hacia la psicoeducación basada en comunidad, que es lo que nosotros estamos fortaleciendo. De ahí salen los GPS, de ahí sale que nos cuidamos entre nosotros y nos escuchamos entre nosotros porque somos pares, de ahí salen los 14 acuerdos de participación, de ahí sale que hablamos en primera persona, de ahí sale que nuestras rutas al bienestar son aceptación, estabilidad, recuperación y resignificación. Entonces, vamos a mirar que en Asobime, porque ya acuérdense que no es RBC, acuérdense que es Asobime. En Asobime utilizamos una estrategia multisectorial. ¿Para qué?
para la calidad de vida de las personas que asistimos a SOVIME, tanto personas que hemos tenido la experiencia en crisis de salud mental como para las familias. Y esta estrategia multisectorial con esta calidad de vida apunta a la rehabilitación integral y a la participación e inclusión social de las personas con discapacidad. Según las RBC, son sensorial, física, intelectual y psicosocial, pero para SOVIME es sobre todo la psicosocial. Entonces, quisiera volver a escucharlos, a ver qué sentimos de saber que en ASOVIME estamos haciendo parte de un proceso que a nivel mundial se está viviendo, que actualmente en la India, en Nicaragua, en Suiza, en Estados Unidos están haciendo RBC. Entonces quisiera saber ustedes qué piensan de eso. Los escucho. Cecilia, a ver qué piensa de toda la historia del proceso de ASOVIME, que aquí estamos sabiendo mucho más de lo que somos nosotros. Te escuchamos, Cecilia. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, no, realmente hace rato que me llamaste, no pude porque estaba como ocupadita en otro asunto, pero ya ahorita sí estoy bien concentrada. Entonces, muchas gracias, Claudia. Sí, me parece muy importante porque realmente la comunidad es la que nos sirve para rehabilitarnos, porque muchas personas, demasiadas, necesitamos esa rehabilitación. Una persona sola no es capaz de salir adelante, necesita el apoyo y me parece muy importante que en todos los países se le dé atención a este asunto, porque sea en un aspecto o en otro aspecto, sea en cuestiones físicas como en cuestiones mentales, se necesita esa rehabilitación. Y a Sobime, pues me ha parecido maravilloso, porque mira, pues a pesar de que yo pues no hace tanto tiempo que participo, sí he visto realmente esa comunidad de apoyo para todas las personas que lo necesitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cecilia, y sobre todo, qué bueno que con esos GPS y en especial los de este nuevo ciclo que estamos hablando del sistema de apoyos, nos demos cuenta de que estas cosas que hacemos aquí entre amigos, conversaditos, tranquilitos, relajaditos, entre chiste y chanza, entre el pellizquito de pilas, lo que tú estás haciendo, eso está enmarcado en un gran proceso. Y que lo que hace ASOVIME con la psicoeducación basada en comunidad es una reflexión permanente, siempre, siempre buscando nuestro bienestar, que ese concepto que nosotros tenemos sea cada vez mejor, que sepamos de nuestras potencialidades, que sepamos de todo lo que somos capaces de lograr y que en este caso, con rehabilitación basada en comunidad, que nosotros le hicimos una adaptación para, psicoeducación basada en comunidad, estamos totalmente relacionados, totalmente imbricados en un proceso que se vive en más de 90 países, que está apoyado por la UNESCO, que está apoyado por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, qué bueno que este espacio sea para reconocer los esfuerzos que en su tiempo Alejandro Lobo y que inició Marcela cuando fue presidenta de la Agencia Social por el Bienestar Mental. Entonces les voy a contar aquí, voy a seguir con el juego, a ver cómo les parece. Dice, en ASOVIME hacemos o desarrollamos una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social de todas las personas con discapacidad. Eso es parte de lo que hacemos en ASOVIME. Sigo con la de abajo, sigo con el juego. En ASOVIME aplicamos, gracias al esfuerzo conjunto de las propias personas con discapacidad, de sus familias, de sus organizaciones, de sus comunidades y de los pertinentes servicios gubernamentales y no gubernamentales en salud, educación, trabajo, aspectos sociales y en otros. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo. Miren que esta propuesta, a qué niveles está hecha, este diseño, esta estrategia, estas guías, a qué niveles está hecho y cómo ASOVIME
en este GPS, que hoy somos 7 personas, 6 personas, lo aplicamos permanentemente. Si alguien quiere participar, bien puede abrir el micrófono para poder escucharlos. Dice, a Sobime nos guiamos o nos referenciamos con 7 folletos, con 7 guías. Entonces, en el folleto número 1 aparece la introducción, el panorama general de la discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el desarrollo de las RBC y la matriz RBC. En los folletos del 2 al 6, cada uno examina uno de los 5 componentes, que son salud, educación, subsistencia, componente social y componente de fortalecimiento. Y en el último folleto es un folleto complementario y cubre 4 temas específicos: VIH, SIDA, salud mental, lepra y desastres. Entonces, vamos a mirar, entonces, estos RBC, primero que todo vamos a identificar cómo el concepto de discapacidad ha ido cambiando. ¿Se acuerdan que el fin de semana pasado contamos la breve historia de la locura? Y que mostramos fotos y que mostramos a través de la historia qué tratamiento se le hacía a las personas con experiencias en crisis de salud mental. Entonces aquí hay un pequeño resumen solo del concepto de discapacidad. Dice, en la antigüedad las personas estaban poseídas por demonios o espíritus, o estaban castigados, o era un castigo por sus malas acciones. En el siglo XIX y XX el origen era biológico o médico. La psiquiatría entonces empezó incipientemente y determinó que el origen era biológico y el tratamiento era médico. Y es un problema del individuo. En el siglo XIX y XX el problema era de la persona. Y todo lo que hacía la psiquiatría era para curar a las personas. Y luego en 1960 surge el modelo social de la discapacidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en 1945, cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, había muchas personas con discapacidad, entre ellas personas con discapacidad psicosocial? Entonces, en estos años 60, donde tantas personas estaban con discapacidad a raíz de la guerra y las consecuencias de la guerra, ya el concepto de discapacidad pasó a ser no un modelo médico, biológico, sino un modelo social. ¿Y en qué se enfoca este modelo social de la discapacidad? Que las barreras no están en la persona, que las barreras están a nivel social. Y esta barrera a nivel social genera la discriminación y el estigma. Si alguien quiere participar, puede abrir el micrófono. Entonces, en 1960 surgió varios movimientos, son varios, de las personas con discapacidad. Y más que todo, surgió una frase que dice, nada acerca de nosotros sin nosotros. O sea, todo lo que tenga que ver con discapacidad, con manejo, tratamiento, comunicaciones, tratamientos, medicamentos, estudios, análisis, en ellos tenemos que intervenir nosotros. No van a venir otros por fuera a decir, a opinar y a sugerir, sabiendo que nosotros mismos también somos los más indicados para ser parte colaborativa de esos procesos. Y en el 2006 surge o se realiza la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde dicen allá todos los países que participaron, todos los estados que participaron, dicen, la discapacidad es un concepto en evolución y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, actitudinales y ambientales que obstaculizan su participación plena y efectiva de la sociedad sobre una base en igualdad con otros. Entonces acá vamos a poner los ejemplos. Vamos a poner los ejemplos para que estemos como más familiarizados con lo que estamos hablando. A ver, para nosotros es muy claro, yo voy a poner el primer ejemplo si quiere. Hay 4 tipos de discapacidad: sensorial, cognitiva, física y psicosocial. Para las personas con discapacidad sensorial visual, que tienen la barrera de que no registran, sus ojos no registran imágenes, ni colores, ni texturas, ni fondos. ¿Cómo se ha hecho para disminuir esa barrera? ¿Ustedes qué piensan? La sociedad, la comunidad, los científicos, los investigadores,
cómo han disminuido las barreras de las personas que tienen o baja visión o que no tienen visión. Juan Ramiro, te escuchamos. El lenguaje braille, por ejemplo, para escribir los libros, ¿cierto? Eso fue una barrera que se superó para que entonces las personas con discapacidad visual pudieran tener acceso a fuentes de conocimiento, ¿cierto? Entonces eso fue bastante importante. También para ellos, Medellín ha hecho un esfuerzo, no sé si ustedes se han dado cuenta que en muchas de las nuevas aceras y andenes que se han puesto en una ciudad, son como con unas baldosas amarillas que son como en líneas y como con puntos. Estas son pensadas para las personas con discapacidad visual porque son unos códigos que ellos pueden tocar con los bastones o con los pies, y entonces cuando ellos ven que las líneas de la baldosa son en un sentido, entonces ellos saben que pueden caminar. Si la encuentran atravesada, saben que hay algún tipo de peligro y que deben parar. Cuando y que deben parar y no pueden proseguir. Cuando son con puntos, entonces ellos saben que deben parar y esperar a que algo suceda, como por ejemplo que pasen los carros. También los semáforos les han puesto sonido en algunas zonas de Medellín para indicarle a las personas con discapacidad visual o con dificultad en la visión cuando el semáforo está en rojo o en verde. Entonces esos son tipos de elementos que ayudan a superar las barreras para este tipo de personas. Muy bien. Cecilia, te escuchamos. Claudia, también hemos visto que animales como perros los entrenan para que ayuden a estas personas que tienen discapacidad visual. Y otra cosa muy importante es que la misma naturaleza, cuando le niega a una persona una capacidad en algún sentido, se lo da en otro. Por ejemplo, dicen que las personas que son ciegas tienen una capacidad auditiva increíble, que eso, pues eso mismo lo dicen las personas que se dedican como a esas terapias de rehabilitación, que es increíble cómo escuchan a una distancia y cualquier sonidito lo escuchan de una manera que no lo escucha una persona que no sería pues ciega. Entonces mire que la misma naturaleza se encarga de quitar unas cosas y aumentar en otras habilidades. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién tiene otro ejemplo? ¿Quién nos puede hablar de otro ejemplo? Julia Gredo, te escuchamos. Iba a decir lo mismo que dijo Blanca Cecilia, pero mire que los lentes, las gafas que usamos también es una gran ayuda y que antes las personas usaban, por ejemplo, unas gafas muy gruesas, ya han ido disminuyendo, son más adaptables, menos peso, o los lentes de contacto, las mismas operaciones que cambian los lentes internos. Entonces, los estudios médicos cada vez van estudiando y van progresando también para ayudarnos. Muchas gracias, Julia. Sí. Bueno, entonces ya hablamos de la discapacidad visual, que es una discapacidad sensorial. Podríamos hablar, por ejemplo, de otro tipo de discapacidad y la forma como las diferentes, como se han ido haciendo diferentes adecuaciones para que estas personas tengan acceso. Por ejemplo, para las personas que tienen dificultad sensorial auditiva, ¿qué adecuaciones o qué barreras se han ido superando o adecuando para que ellos tengan el acceso? Julia Gómez, te escuchamos. Buenas tardes. Algo muy importante es el lenguaje de señas. El lenguaje de señas, pues cada día se va progresando porque en la televisión hay programas donde siempre encontramos este lenguaje. También, a ver, ¿qué otro para...? Estamos hablando del sensorial, ¿qué? Auditivo. Estamos en sensorial auditiva, sí, pero ya. puedes hablar de la que tú quieras, tranquila. No, también los audífonos que usan las personas que son sordas,
que a unas personas les va muy bien, otras personas menos bien y a otras personas, bueno, qué pesar, pero no les ayuda como mucho. No sé en qué irá eso, si será el estado de que ha avanzado mucho, como decir así, el ir perdiendo la audición. Bueno, digo esas dos para que otras hablen. No, súper, está súper chévere ese ejemplo. Entonces ya tenemos la sensorial, que son todos los sentidos, especialmente el auditivo y el visual. ¿Quién tiene algún ejemplo de una disminución de barreras en los que las personas que tienen discapacidad física, que les falta algo o que les funciona mal algo de lo físico? Julia Gredo, te escucho. ¿Se acuerdan de la ley que se estableció que eliminar barreras en la calle, andenes que sean fáciles para que la gente tenga acceso a la entrada a los distintos establecimientos? Por eso a veces uno va a bancos que tienen escalas y hay una ayuda para que la gente pueda bajar. El mismo metro también tiene la facilidad para bajar y subir escalas. Gracias. Muy bien, Julia quería decir algo. Sí, yo digo, las sillas de ruedas es una ayuda grandísima, maravillosa, porque tanto que hay gente que maneja súper bien esa silla de ruedas que no necesita ni de nadie, solo se van ellos. Y también las muletas para personas que les falta un piecito o que no les funciona uno. Lo que estaba diciendo Julia Gredo, el sistema de subir, ¿sí? Como la rampla para subir al metro. Es algo que yo me doy cuenta que mucha gente, pues yo casi no uso el metro por mis rodillas, pero sí pues sí me doy cuenta de que mucha gente utiliza esa rampla porque no puede subir las gradas. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces ya llevamos discapacidad sensorial, discapacidad física, y entonces vamos a mirar la discapacidad cognitiva, qué adecuaciones hemos estado haciendo para las personas con discapacidad cognitiva. ¿Qué se nos ocurre? Adecuaciones, Cecilia. Pues especialmente las escuelas que funcionan a nivel especial, que preparan a educadores para que atiendan a estas personas con esta discapacidad. También otra cosa es todas las terapias que los mismos que ofrecen a nivel ya muy personal para darles clases a estas personas. ¿Listo? No, listo, no, estaba súper, esa era la que necesitábamos. Julia Gómez también quiere participar. Admiro mucho cuando los niños, que les decimos síndrome de Down, ¿sí? Esos alcances que tienen esos niños, esa forma de superarse. Estos días estaba viendo un caso de un niño, se desempeña súper bien, ha estudiado mucho, maneja el metro, maneja todas las direcciones y tiene su novia también con la misma dificultad y que se van a casar. Entonces ahí estaban interviniendo los papás de ambos porque decían que les tenían que hacer la operación para no tener familia. Entonces, no sé, no me acuerdo en qué fue lo que terminó, porque entonces decía que ahí estaban los papás decidiendo por ellos. Y ahí eso era como en Último Día, bueno, ese programa que dan los domingos por la noche. Y ahí se estaba hablando sobre la interdicción. Bueno, no me acuerdo en qué fue que terminó, pero de verdad que estaba así bien interesante ese programa y me pareció muy lindo ver esos niños como es que tan especiales, no, tan tiernos, tan amorosos, tan cariñosos. Ellos no pelean con nadie, para ellos el mundo es como pura alegría. Entonces hay que aprender mucho de ellos. Muchas gracias, Julia, muchas gracias. Vamos a escuchar a Tatiana. Hola,
ahorita alguien me hablaba pues como de que hay escuelas para esas personas en especial. Realmente hemos avanzado en el punto de que esas escuelas realmente han dejado de existir porque ha habido una ley de inclusión donde las escuelas común y corriente deben aceptar a estos niños y los profesores se deben capacitar para que los niños como accedan a la educación regular, ¿cierto? Aparte de eso, también lo que decía, yo también vi ese caso en séptimo día, y es que ya muchas empresas contratan ese tipo de personas. Algunas lo hacen porque reconocen pues como las capacidades de esas personas. Otras empresas lo hacen porque pues se les baja los impuestos y todo eso, pero al menos ya hemos como avanzado y se les ha dado como un lugar a esas personas que les permite pues trabajar. Por ejemplo, en el metro se ven muchas personas con discapacidad física siendo pues como parte del trabajo como voluntarios o trabajando en sí. Entonces siento que en eso hemos avanzado. Muchísimas gracias, Tatiana. Sí, es precisamente eso, mirar cómo a través del tiempo cada una de las personas estamos consiguiendo mayor dignidad. No importa las características ni sensoriales, ni físicas, ni cognitivas, ni psicosociales, que sería el cuarto tipo de discapacidad. El cuarto tipo de discapacidad es el generado por todas estas alteraciones. Eh, en los estados de ánimo. Entonces, para nosotros también hay una grama de mejor trato, de un trato más digno, más dignificante, pero desafortunadamente de las cuatro discapacidades, la que más apartada, descuidada y que sigue siendo como demasiado estigmatizada, sigue siendo la discapacidad psicosocial, que puede ser en la que algunos de nosotros podamos estar percibiendo por, eh, por el diagnóstico. No todas las personas diagnosticadas nos percibimos como persona con discapacidad. Entonces vamos a seguir con la presentación de las diapositivas. Los invito a mirar la pantalla compartida para que sigamos. Entonces tenemos la evolución del concepto de discapacidad. Vuelvo a leer lo que dice la convención. La discapacidad es un concepto en evolución y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, actitudes y ambientales que obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad sobre una base de igualdad con otros. Entonces vemos como las rampas, los aparatos, los dispositivos auditivos o las ayudas tecnológicas disminuyen esas barreras y posibilitan más la participación de las personas con discapacidad. Vamos pensando las personas con discapacidad psicosocial, cuál sería el tipo de ayudas o adecuaciones o mejoramientos que podríamos tener para nuestro desarrollo pleno, académico, laboral, personal, familiar, social, deportivo. Entonces, vemos aquí una relación entre pobreza y discapacidad. Y los programas de RBC tienen que ver mucho con reducir la pobreza para que las oportunidades de salud, educación y subsistencia sean accesibles para las personas con discapacidad. ¡Ay, se me olvidó! Acuérdense, todo programa en ASOBIME debe estar encaminado a reducir la pobreza, asegurando que las oportunidades de salud, educación y subsistencia sean accesibles para las personas con discapacidad. Y dice discapacidad y desarrollo inclusivo, lo que hablaba Tatiana. Espacios escolares inclusivos, espacios laborales inclusivos, espacios deportivos, culturales, económicos inclusivos. Entonces, puede ser necesario un enfoque de doble vía para permitir que las personas con discapacidad creen sus propias oportunidades, vuelvo a decir, deportivas, académicas, laborales, de emprendimiento, y compartan los beneficios del desarrollo y que participen en el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué colocamos toma de decisiones acá? Porque estamos elaborando, estamos promoviendo la elaboración de nuestro sistema de apoyos y nuestro sistema de apoyos tiene todo que ver con lo anterior.
Entonces, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta convención se realizó en el 2006, pero Colombia viene a ratificarlo solo en el 2011. O sea, una cosa es participar y aprobarlo, y otra cosa es ratificarlo, es decir, sí lo vamos a cumplir, sí vamos a desarrollar leyes, proyectos, planes, programas, actividades para que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan. Eso fue lo que sucedió en el 2011. En el 2011 ya SOVIME tenía 4 años de fundado. Vamos a ir haciendo esas cuentas, ¿cierto? ASOVIME fue fundada en el 2007 y Colombia ratifica en el 2011 la convención. Trae varios artículos y Juan Ramiro y yo quisimos traerles acá 2. El primero es promover, proteger y asegurar el pleno e igual disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente. Vuelve a funcionar acá la palabra dignidad, que nos parece tan importante. Y en el artículo 12, que ya lo habíamos visto en los otros GPS, las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Entonces acá le pregunto yo a Julia Gómez, que fue la que puso el tema, ¿será que estas 2 personas con síndrome de Down tienen derecho a casarse en Colombia? Sí, ¿por qué? Porque eso hace parte de su capacidad jurídica. Si alguien quiere hablar, puede tomar la palabra tranquilo. Pues yo he visto en varias oportunidades, bueno, no directamente, pero sí por las noticias, yo he escuchado que personas que tienen el síndrome de Down han sido pareja. Sí, afortunadamente eso ha ido cambiando, pero mira, Julia y los que están participando, desde el 2006 la convención dice que tenemos esos derechos, las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial. Y apenas ahora es que nos estamos dando cuenta de que las personas están haciendo uso de ese derecho. Y precisamente esta serie de GPS es para hablar de la ley 1996, que es del año pasado de agosto, donde ratifica, donde asegura, donde se pone de verdad de manifiesto que no por tener una discapacidad cognitiva o psicosocial no tenemos derecho a casarnos, a abrir una cuenta bancaria, a trabajar, a recibir un sueldo, a formar una empresa. ¿Cierto? Entonces, miren qué importante la participación de Julia porque nos hizo reflexionar sobre este tema. Y aquí hay una matriz de la RBC. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tenía 5 componentes? Salud, educación, subsistencia, social y fortalecimiento. Aparece aquí la palabra que mencionó Julia Agredo, fortalecimiento. Entonces vamos a ver a grosso modo, estos son como los aspectos de cada uno de los componentes y vamos a ver a grosso modo un resumen de estos 5 componentes. ¿Quiénes son los interesados en que la RBC funcione, se cumpla, se difunda? Primero que todo, las personas con discapacidad y sus familias. Son los interesados y los beneficiados. Personas con discapacidad y su familia. Son interesados y beneficiados la comunidad, el barrio, el municipio, la comunidad religiosa, la comunidad deportiva, la comunidad laboral. Son interesados y se benefician los dirigentes comunales, los maestros, los trabajadores de salud y las asociaciones comunitarias. Son interesados el gobierno local, o sea, municipal, departamental y nacional, las ONG y los grupos de personas con discapacidad. Aquí aparece ASOVIME, que somos un grupo de personas que hemos tenido la experiencia en crisis de salud mental. Y por último, los gobiernos, los dirigentes políticos y los medios de comunicación. Entonces, esos son los interesados, pero también beneficiados. Entonces, acuérdense del jueguito, ya no vamos a decir rehabilitación basada en comunidad, sino ASOVIME. En ASOVIME tenemos un componente de salud. ¿Para qué? Para que reconozcan a las personas con discapacidad que tienen derecho a disfrutar del más alto estándar de salud, sin discriminarnos por motivos de discapacidad. Y el artículo 20 que habla de accesibilidad, de habilitación y de rehabilitación, para que todas las personas con discapacidad tengamos acceso a los servicios de salud. Acuérdense que en psicosocial somos las personas con discapacidad más vulnerables
en todos los 5 componentes que vamos a mencionar. Este es el primero, que es salud. El otro componente de salud son los elementos. ¿Se acuerdan que en Asobime hemos hablado mucho de promoción, prevención, atención y rehabilitación en salud? Esos 4 componentes nosotros los miramos de esta propuesta de RBC. Entonces, en Asobime hay elementos fundamentales que hablan de la promoción, de la prevención, de la atención médica y de la rehabilitación. En Asobime la atención médica no está muy al alcance de nuestras manos, pero los otros 3 componentes, de eso sí que hablamos. Hay un componente en educación donde dice que las personas con discapacidad tenemos el derecho a la educación y sobre todo a una educación inclusiva. Aquí volvemos a tener en cuenta lo que dijo Tatiana, de colegios inclusivos, pero también hay que hablar de clubes deportivos inclusivos, de comunidades religiosas inclusivas y de varios, de los diferentes componentes de nuestra comunidad inclusiva. Hay un componente en subsistencia donde se dice que tenemos derecho al trabajo, y aquí entra la Organización Internacional del Trabajo a hablar de rehabilitación vocacional y de derecho a tener y mantener el trabajo, porque muchos de nosotros tenemos dificultades en una entrevista de trabajo, o si ya estamos trabajando, a manifestar que tenemos un diagnóstico y una posible discapacidad psicosocial. Entonces preferimos tragarnos los altibajos emocionales, las dificultades que tenemos con algunos horarios y con algunas rituales laborales, porque simplemente no decimos que lo tenemos, sabiendo que estamos en todo el derecho a tener el empleo y a tener unas condiciones mínimas y dignas para que podamos contribuir laboralmente y económicamente a nuestra comunidad. Seguimos con, entonces, dentro de la parte de subsistencia, los ajustes razonables. ¿Se acuerdan que les puse como tarea ahorita, pues hace un ratico, ir pensando, así como hay rampas, así como hay lenguaje braille, así como hay lentes de contacto o lentes bifocales, así como hay aparatos auditivos, así como hay escuelas inclusivas? Para nosotros, ¿qué ajustes razonables podrían haber? Entonces, los ajustes razonables son las adecuaciones que se hacen para que la barrera sea mínima. Entonces, el ajuste que se le hizo a las aceras para las personas con limitación visual o con limitación física de movimiento, que tienen una rampita al iniciar cada acera. Esas 2 modificaciones son para esas 2 discapacidades. Pero entonces yo quisiera que pensáramos para nosotros, los que podríamos tener discapacidad psicosocial, cuál sería la modificación del contenido del trabajo o los ajustes que se nos podrían hacer en nuestras actividades laborales para poder desarrollar bien nuestras funciones. Entonces tenemos muy claros los ajustes razonables para otras discapacidades, pero para la discapacidad psicosocial los ajustes laborales quedan como más perdiditos, como que están más desconocidos. Entonces, vamos a interrumpir aquí un ratico para preguntarnos cuáles serían los ajustes razonables para las personas con discapacidad psicosocial. Ajustes razonables en educación, ajustes razonables en toma de decisiones, ajustes razonables laborales, ajustes razonables en ambientes de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo sería para una persona con discapacidad psicosocial trabajar con mucho ruido o trabajar de noche? Acuérdense que en Asobim hemos conocido, por ejemplo, enfermeras o bacteriólogos o bacteriólogas o médicos, que el hecho de tener horarios laborales de 12 horas o nocturnos se les dificulta por sus condiciones por las condiciones de cuidado del sueño, del manejo de rutinas, porque incluso cuando los medicamentos producen temblor, entonces para una persona, para un bacteriólogo, para un médico se le dificulta. Vamos a escuchar a Juan Ramiro. Ajustes razonables.
Hay una parte muy importante y es que muchas de las personas, pues que tienen, digamos, alguna dificultad en salud mental, no solamente son con problemas, digamos, con trastornos bipolares o de depresión, donde sus, digamos, competencias cognitivas no, no son tan mermadas, ¿cierto? Por ejemplo, en estos días escuché una gran polémica que existe ahora con la pandemia con personas con autismo, porque las personas con autismo, pues para poder salir a la calle, pues tienen que ponerle por ley, tienen que ponerle los tapabocas, ¿cierto? Y estas personas no se aguantan un tapabocas. Entonces, no están pudiendo salir a la calle. Entonces, en este momento están haciendo estudios legales para que las personas con autismo las dejen montar en el metro sin tapabocas, con permisos especiales y demás. Entonces, por ejemplo, algunas estudios y derogaciones de leyes que vayan en contra de personas con este tipo de discapacidad. Sí, Claro, gracias Juan Ramiro. Sí, son esos ajustes, los ajustes necesarios para las condiciones psicosociales y que son específicas de cada uno, porque miren, notemos bien, las discapacidades sensoriales o físicas son generalizadas. Quiero decir, este dedito tiene una función y este dedito se puede ajustar con una prótesis para su funcionamiento y todos los deditos de todos los seres humanos tienen la misma función. Entonces, el aspecto sensorial, el aspecto físico tiene una especificidad de fisiología, de funcionamiento, de componentes musculares, neuronales, etcétera, específicos. Pero para las personas con, eh, eh, con discapacidad psicosocial o cognitiva, hay que ir a la especificidad de cada personita qué condiciones necesita, qué ajustes necesita, qué acompañamiento necesita. Les digo en mi caso personal, para mí madrugar es una cosa pavorosa, porque no me gusta, o por los medicamentos, o porque me siento agobiada, o porque mis horas de mejor sueño son hasta las 7 8 de la mañana. Pero nos toca a veces horarios de trabajo que dificultan, que entorpecen nuestra armonía emocional y esos serían los ajustes razonables para las personas que con características cognitivas o psicosociales se pueden tener. ¿A quién se le ocurre otro ajuste razonable para las personas psicosociales? A Vamos a mí, escuchar a Tatiana. Primero pues Tatiana y luego María. yo pienso que, por ejemplo, en los trabajos nos pueden brindar pausas activas para no generar como un estrés y un agotamiento durante el día, o por ejemplo que los horarios sean un poco más no tan extensos, o que se pueda tener una modalidad de trabajar en casa, o pues como combinar ese tipo de cosas. En la universidad, yo sé que a veces, por ejemplo, a mí me tocaba muy duro en la universidad porque yo tomaba pastillas para dormir y, por ejemplo, había clases que solo eran clases de 6 de la mañana. Entonces yo en esa clase me dormía y el profesor pues no le gustaba y pues obviamente estaba en todo su derecho, pero él no entendía que es que yo pues era muy difícil para mí tener ese tipo de clases y no me daban como otra opción de otro horario, o sea, era ese o ese y lo tenía que tomar de algún modo, entonces de pronto ser más flexible en los horarios y que las cargas académicas sean más ligeras, porque a veces a uno le exigen, no es que tienes que coger tantos créditos y uno no puede, o sea, mentalmente uno no le da para tanto, entonces de pronto que como tener más pues como ser más accesible en ese tiempo, en los horarios, pues como en los créditos, para que la carga de académica sea un poquito más ligera y uno pues como que pueda rendir bien, porque pues que malo que uno gastar un montón de dinero en un semestre y tener que perderlo porque pues no le dan como los recursos para uno desempeñarse de la mejor forma.
Muchas gracias. Muy bien, 3 ejemplos muy buenos. Vamos a escuchar a Cecilia. Para mí sería importantísimo una atención médica bien buena, bien excelente, porque realmente a algunas personas les va muy bien con la atención médica, pero a otras no. Y me incluyo yo, que a mí me ha ido muy mal con la atención médica y si no fuera porque yo pues a nivel particular y todo, pues hago el esfuerzo y busco, me iría demasiado mal, o sea, estaría demasiado en la olla, pues como se dice. Entonces debería existir una prelación que si es una enfermedad mental, la atiendan a uno más rápido, a la urgencia también, igual, pero no igual. Si uno va con una enfermedad mental, lo dejan ahí como dejan a cualquier persona que tenga otra enfermedad, si necesita una noche, 2 noches, 3 noches, porque a mí me ha pasado. Y también otra cosa que en los trabajos, cuando las incapacidades son por asuntos mentales, deberían ser como más tolerantes o más extensas, pero nada, son como igual. Muchas gracias. Sí, Julia, muy acertado. Cecilia, muy acertado lo que estás diciendo. Y vamos a escuchar a Julia Gredo. Ahí fue donde me confundí. Yo, en lo que he visto, yo creo que hace falta más educación a nivel global. Yo no sé con los profesores, el magisterio, cómo esté capacitando a los profesores para, para atender a niños con esta discapacidad. Porque yo digo, en este instante no debía de existir el bullying en los colegios y lo existe y existe. Educación a los padres también para poder tratar a los niños, a las personas. Es decir, yo digo que haría falta una campaña a nivel global para que también en las empresas puedan tener este conocimiento y traten mejor a las personas con alguna dificultad. Entonces yo creo que que haría falta más, no sé, de parte de más, digámoslo así, como publicidad, pues en este aspecto de que todos tenemos un compromiso con todos en aprender el manejo de las distintas tipos de personas, calidad, lo que estamos haciendo nosotros aquí, aprender ese manejo desde lo legal y desde lo social y familiar y laboral. Gracias. Bueno, a mí me parece maravillosa la participación de estas 3 mujeres y porque las 3 coinciden en una barrera, no le dieron el nombre, pero sí coinciden en la misma barrera y es la barrera actitudinal. Hay falta de actitud por los profesores de universidad que no comprenden que hay personas que consumen medicamentos para dormir y los efectos son de 12, 14 horas. Hay dificultades actitudinales para los compañeros de trabajo, para los jefes, para asignar a un docente o a un trabajador la misma carga en tiempo y en manejo que a otra persona que no tiene dificultades de manejos emocionales, como lo mencionaba ahorita Santiago Arroyave. Santiago Arroyave Santiago Arroyave mencionaba que la parte emocional es una de las que más generan dificultades en sus manejos. Entonces, sí, mientras que las barreras para las personas con discapacidad física o sensorial son tecnológicas o arquitectónicas, para las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial, la primera barrera que hay que derribar es la actitudinal. Las palabras despectivas, el estigma, las burlas, el bullying del que hablaba Julia Gredo. Dice Santiago Arroyave, creo que la discapacidad cognitiva deberían tener una atención en salud integral, médico general, psicólogo, neurólogo, dietista, otorrinolaringólogo y etcétera. Y también, Santiago, que las personas pudiésemos escoger el tipo de tratamiento médico que queremos, por ejemplo, que aparte del psiquiatra y aparte del medicamento, entonces haya una atención integral. Entonces, que necesitamos manejo del estrés, que necesitamos terapias respiratorias, que necesitamos
quinoterapia, porque alguna persona puede tener afinidad por los caballos, o actividades físicas como yoga o como nado, pero que se nos facilite, que haya la posibilidad de tener diferentes tipos de terapias aparte de la psiquiátrica y aparte del medicamento. Entonces ese sería otro ajuste razonable que se nos podría hacer. Vamos a continuar con las diapositivas. Me parece tan maravilloso la participación de ustedes porque aquí es donde empezamos a mirar, como a recoger los frutos de 12 años en Asovime, donde cada uno de nosotros nos vamos dando cuenta de verdad del nivel de reflexión el que hemos ido logrando. Agradezco de verdad mucho, mucho la participación de ustedes y la forma de participar, porque vea, se me pone rosudita la piel con lo que ustedes están aportando. Entonces ya hablamos de los ajustes razonables. Pienso que como tarea nos podríamos proponer ajustes razonables para las personas eh, con discapacidad psicosocial para que vayamos estructurando una propuesta en este aspecto para nuestro sistema de apoyos. El manejo razonable de nosotros en un tiempo de crisis es un ajuste razonable. Bueno, entonces vamos a mirar que también hay un componente social. Acordémonos del jueguito, no decimos rehabilitación basada en comunidad, sino en Asovime tenemos un componente social donde cada persona está incluida activamente en la vida social de la familia y la comunidad, ya que es importante para su desarrollo personalidad, para el desarrollo para su desarrollo personal. En Asovime sabemos que la oportunidad de participar en las actividades sociales influye mucho en la identidad, autoestima, calidad de vida y la condición social de la persona, debido a que las personas con discapacidad enfrentan muchas barreras en la sociedad. Ellas tienen menos oportunidades de participar en actividades sociales. Y en la rehabilitación basada en comunidad existe el componente de fortalecimiento. Me acuerdo mucho que con esto participó Julia Gredo en el inicio, entonces decimos, en Asovime hay un componente de fortalecimiento. Es un proceso que incluye cosas como la toma de conciencia y el desarrollo o fortalecimiento de capacidades que llevan a una participación cada vez mayor, a un mayor poder y control en la toma de decisiones y acciones para el cambio. Acciones para el cambio personal, acciones para el cambio familiar, acciones para el cambio comunitario, acciones para el cambio en nuestro grupo religioso, en nuestro grupo deportivo, en nuestro grupo político. Listo, fortalecer a la persona en esa toma de decisiones y en esa participación. Y por último, el componente de salud mental. Acuerden que no decimos rehabilitación basada en comunidad, sino en Asovime tenemos un componente de salud mental. Motivar la formación de grupos de autoayuda, o sea, los GPS de nosotros, para personas con problemas de salud mental y sus familias, para facilitar el apoyo mutuo y el fortalecimiento. Si hay grupos de ayuda en la comunidad, hay que facilitar la inclusión de las personas con problemas de salud mental donde sea apropiado. Entonces acá tenemos a Asovime, estamos en este momento en alianza con el Nodo de Salud Mental Comunitario, el que funciona a nivel nacional con sede en Bogotá. Hay más o menos 15 organizaciones y Asovime es una de ellas. Y en Antioquia tenemos alianza con RASA, la Fundación de Red de Apoyo Social de Antioquia, con el doctor Campillo, que tanto nos colabora con los procesos médicos y de tutelas. Y por último tenemos rehabilitación basada en comunidad, Asovime. En Asovime la diferencia es indiferente. Y con esto les damos las gracias. Entonces, quería saber cómo, qué están pensando con respecto a lo que ha venido haciendo Asovime durante los últimos 12 años, a la propuesta de Asovime de psicoeducación basada en comunidad, a lo que ha pensado Asovime fundamentándose en rehabilitación basada en comunidad y su importancia a nivel mundial. Quisiera escucharlos.
Bueno, entonces mientras que piensan en eso, les voy a dejar una pregunta para quien la quiera responder. ¿Ustedes consideran que en Asovime sí estamos cumpliendo con las guías, con la estrategia de rehabilitación basada en comunidad que en este momento se lleva a cabo en 90 países desde hace 8 años? Ellos están hace 8 años, las RBC están hace 8 años. ¿Ustedes piensan que en Asovime sí estamos fundamentados en RBC o no? ¿Con lo que dice la Organización Mundial de la Salud o no? ¿Con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Si estamos enrutaditos, si estamos congruentes con ellos o somos bien aparte de cada una de estas propuestas? Quisiera escucharlos. A ver, yo pienso, tengo como varias reflexiones acerca de eso. Lo primero es que cuando yo conocí a Subime, pues fue una inquietud muy personal, muy íntima y muy propia, ¿cierto? Buscando entender muchas cosas que no podía entender, ¿cierto? Pero a medida que me fui enterando e involucrando con la Subime, fue entendiendo que esto aparentemente al principio era algo como muy orgánico, muy de iniciativa propia, como de ver qué iba resultando, pero poco a poco fui viendo el trabajo tuyo, eh, particularmente, y de Alejandro Lobo, y también algunas propuestas de otros compañeros, pero que no han sido tan constantes ni tan persistentes en el trabajo con Asoime. Pienso yo, pues, por algunos motivos personales, más que motivos, digamos, profesionales o cualquier otro tipo de cosas. Pero a medida que he ido entrando, voy viendo que hay una cantidad de cosas que van respondiendo a unos planteamientos que son muy lógicos, ¿cierto? Donde tienen, digamos, dar respuestas a algunas necesidades muy específicas y empiezan a tener como cierta coherencia para mí. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Eh, a medida que he ido entrando y que fuimos haciendo estas GPS virtuales durante la cuarentena, pues me dio el tiempo de ir investigando, irme, digamos, profundizando más en una cantidad de componentes que tienen que ver como a nivel de articulación de lo que son los factores que inciden en la problemática de los diferentes tipos de trastornos y en los trastornos en sí y también pues como lo dije, en la articulación, en la parte como psicosocial, ¿cierto? Y empecé a entender que hay un trabajo que se ha hecho, pero hay mucho trabajo por hacer. Y entiendo que a Asovime, y entiendo a Asovime como ese ente que puede hacer ese trabajo de una manera, digamos, muy coherente. Entonces, en ese sentido, es como lo que yo puedo responder, ¿cierto? Que Asovime sí lo está haciendo y que a medida que va progresando todo esto, veo más empoderado el trabajo de Asovime en lo que se tiene que ver con toda esa articulación psicosocial, de la ley, de todo el sistema de apoyos y demás. No sé si esa sea la respuesta que estás buscando. No, pues la verdad es que no hay respuestas ni acertadas ni desacertadas, sino que el simple hecho, Juan Ramiro y todos los que están presentes, el simple hecho del nivel de participación que nosotros estamos teniendo, del nivel de compromiso de estar participando en estos GPS. Y el único compromiso el único objetivo de estos GPS es nuestro bienestar, conseguir nuestro bienestar. Y saber que hay unas guías de las RBC a nivel internacional que ayudan a nuestro bienestar, a mí me llena de alegría. Y saber que estas guías nosotros ya de alguna manera las conocíamos,
porque ya de eso hemos estado hablando acá en Asobime, en los GPS presenciales y en estos GPS eh, virtuales. Para nosotros no nos están hablando en chino cuando nos están hablando del concepto de discapacidad, de los ajustes razonables, del estigma, de la manera como nosotros nos debemos concebir frente a las situaciones familiares, comunitarias. Entonces, para mí, de verdad, Juan Ramiro, presentar un GPS como el de hoy, donde estamos mostrando fechas y documentos y grandes organizaciones a nivel mundial, y Asobime está ahí insertado y coherente y congruente con eso, a mí me parece maravilloso. A mí me parece maravilloso saber que aquí cada una de las personas sabe lo que quiere, sabe cómo lo quiere, y Asobime es uno de esos componentes como está logrando ese bienestar. Porque cada uno de los que estamos aquí no tienen una ruta así tratada y un papel que diga que primero esto y segundo esto. No, todos estamos armándonos nuestro bienestar. Cada uno de nosotros nos lo estamos armando. Y Asobime ayuda a ese bienestar. A mí me parece muy maravilloso. Y que lo que hemos venido haciendo desde el 2007 con la doctora Patricia Gallo, luego con Marcela, luego con Alejandro Lobo como parte, como nuestros líderes en cada una de las épocas, y que nosotros ahorita podamos estar diciendo hoy 5 de junio, mire, cómo es que lo que estamos haciendo es parte de una idea global de dignidad del ser humano, y que la discapacidad es un componente más de ese ser humano, así como lo es que somos el género, así como lo es la raza, así como lo es la edad, y que nosotros nos podamos reconocer como personas dignas, sujetos de derechos y con potencialidades y con capacidades. A mí eso me parece maravilloso. Quisiera escucharlos a ustedes con sus opiniones. Santiago acaba de escribir en el chat, lo voy a leer. Dice Santiago: le agradezco a usted, Claudia, por su tiempo y dedicación. Sí, creo que Asobime está trabajando duro en eso, pero creo que hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que ya debiera entender de Asobime, pero desgraciadamente todavía no he comprendido. De pronto con el tiempo. Ah, bueno, pero tiempo es lo que tenemos, Santiago. Hágale que aquí vamos a seguir estando dispuestos a reflexionar, a pensar y a proponer y a decir, no entiendo esto, vengan, por favor, me lo explican. Y que también los aportes de Santiago y de cada uno de nosotros es importante, porque lo único que queremos es mantener nuestro bienestar, buscarlo, conservarlo y quedarnos en él para beneficio propio de nuestras familias y de nuestra comunidad. Bueno, si nadie más tiene aportes por este momento, podremos darlos después también. Vamos a escuchar a Julia, qué rico. Usted comienza y usted termina, Julia, qué bueno escucharte al final. Claudia, no, pues digamos que yo llegué tarde pues como a las reuniones por decir algo, pero muy contenta de cada día aprendo más y conozco más y es decir, cada día es un descubrimiento de cosas nuevas que para ayudarme en el manejo social, para la vida, para todo esto. No es solamente, pues aquí lo estamos haciendo, un tipo de persona, ¿cierto? Pero esto sería para todo el mundo. Ojalá qué bueno que ojalá muchas más personas se hubiesen conectado, se hubiesen podido agarrar de esta educación, porque es que mira que estamos en un entorno que todos los días nos encontramos con distintas situaciones. Y yo sí les quiero dar un agradecimiento a usted, Claudia, a Juan Ramiro, que han estado al frente todos estos días en esta compañía, a los demás que participan y que de todos aprendo todos los días, todos. Sí les doy muchas gracias por ese acompañamiento y esa educación. Gracias. Muchísimas gracias a ti. El agradecimiento también es, o sea, cuando agradecemos también estamos regalándonos a nosotros, reconociendo en nosotros esa gracia que estamos dando. Qué bueno haber estado con ustedes, qué bueno poder contar
con su presencia y les contamos que mañana y pasado mañana a las 2 de la tarde tendremos GPS. El tema de mañana es maravilloso, es tan interesante que vamos a desarrollarlo en 2 fases para poderlo hacer con despacio, con tiempo. Entonces los esperamos acá a las 2 de la tarde de mañana para seguir hablando de bienestar, para seguir compartiendo nuestro bienestar y encontrando diferentes maneras de fortalecerlo. Vamos a escuchar a Juan Ramiro que quiere participar. Sí, mañana el tema es muy interesante porque digamos que vamos a concatenar dos GPS anteriores que hicimos y es aquel que hicimos acerca del pensamiento y los procesos cognitivos, otro que hicimos acerca de quién soy, el autoconocimiento y cómo a través del autoconocimiento llegamos a la autoestima, y el de mañana entonces vamos a llegar ¿no se escucha? Sí se escucha, sí se escucha. Sí, yo lo Sí, estoy sí. escuchando, sí. Y mañana entonces vamos a entender cómo esa parte del autoconocimiento, nuestros pensamientos y todo eso se articulan o se concatenan en algo que es los sentimientos de culpa, los sentimientos de arrepentimiento y la responsabilidad. Esto llevado a conocer los sistemas de apoyo, como nosotros somos parte fundamental de la creación de los sistemas de apoyo, del mantenimiento de los sistemas de apoyo propios y demás, y cómo muchos modelos que existen pueden ayudarnos en nuestro bienestar, ¿cierto? Entonces mañana y el domingo hablamos sobre ello. Muy invitados y vamos a tener algo especial. Gracias por asistir hoy. Gracias, Juan Ramiro, porque asiste y persiste y colabora activamente en aportarnos siempre nuevos temas de altísimo, altísimo contenido para nuestras reflexiones. Entonces, mañana y pasado mañana los esperamos a las 2 de la tarde. Un abrazo para todos y nos vemos a las 2 de la tarde de mañana. Feliz tarde.